impedimentos y argucias para la entrada del relator de la ONU en Colombia. Este gobierno es impetuoso y altisonante con los débiles y complaciente y sumiso con los poderosos. Tomado de una frase de Blado, columnista del Tiempo. En días pasados, la comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, fue descalificada por Duque al presentar el documento sobre el declive de los derechos humanos en Colombia. Y dice, en 2019, un año muy violento para los derechos humanos en Colombia. Y una parte del informe dice así, decenas de masacres, más de 100 asesinatos a líderes sociales y defensores de los derechos humanos, abuso de la fuerza en las protestas, crímenes cometidos por militares y policías, altos niveles de violencia sexual y de género, falta de presencia del Estado en las zonas rurales, así como un incremento en los homicidios a los indígenas. Aparecen detallados en el informe anual de la oficina de Michelle Bachelet en Colombia. Lo tomé de Noticias ONU el 26 de febrero del 2020. A esta se suma la del relator Michael Fartz, que desde el 2014 ha estado en Colombia informándose de la violencia permanente contra el asesinato de defensores de derechos humanos y líderes sociales. En 2018, Fartz dio cuenta al gobierno de los hallazgos que acontecen alrededor de los derechos y dignidad de quienes son voz de las comunidades alcanzadas por la violencia existente de grupos al margen de la ley y del Estado. La Cancillería hizo rechazo contundente al informe de 2018, antes que se posesionara Duque como presidente unos días antes. Fartz asegura que Colombia es el país con el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina, propiciados por actores estatales y no estatales, incluidas empresas nacionales e internacionales. El gobierno no admitió los hechos, los contradice y dice, son graves e irresponsables las acusaciones, deslegitimando y criminalizando el informe. Pero hay un motivo claro por qué el presidente y todos los órganos del país están de acuerdo que eso no es cierto. El motivo de la presidencia es claro. La contestación al informe de la ONU se debe a que no puede controlar el informe como lo hace en el país, abanderado por medios de comunicación afines. No poder censurarlo, no poder editarlo, ni silenciarlo como pasa en el país. Insensato deslegitimar el informe de la ONU que no es normal en la dirección de un Estado, que tapa las acciones visibles, donde cada día hay un líder asesinado. Es tal el caso. Durante el taller Construyendo País en Antioquia, el sábado 29 de febrero del 2020, asesinaron 2 líderes sociales, uno en el campamento y otro en apartado, donde se efectuaba Construyendo País, que, según la FM, los testigos acusan al ejército del crimen del líder Didier Agudelo, porque son los únicos que cohabitan la zona. En mi conclusión, Trump le exige a Duque aspersión con glifosato, entrometiéndose directamente en la soberanía nacional, y lo acepta para no contrariarlo y evitar una descalificación. Pero, al testimonio de la ONU, que sí es relevante para las víctimas del país, como el enfrentamiento de la policía con las manifestaciones, la ONU pide que este órgano sea adscrito al Ministerio del Interior,
Duque aduce es una intromisión a la soberanía nacional, cuando en el exterior pinta a Colombia como una panacea económica, social y política. Mientras tanto, por la desobligación de Duque a gobernar el país, el desempleo está por el 13%. El Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, lo pone de primero siempre en cualquier entrevista por encima de los asesinatos y convulsión social del país. Tiene una mala correlación con la ONU. Su popularidad, caída del zarzo, está en el 23%. Los parques nacionales asediados por palmicultores y ganaderos. Crisis institucional por los escándalos en el ejército, la policía y los entes del Estado. La semana pasada, Forbes informó que el gobierno colombiano no le había autorizado entrar al país para finalizar el informe que presentó en marzo 4 del 2020 ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Estimados amigos, lo que está sucediendo en este gobierno, en el país, es un claro sistema de dictadura democrática a la colombiana. Es un hecho latente que los corruptos que están en el gobierno, financiados con votos comprados, y todas sus élites, están sintiendo miedo por la sencilla razón de que la JEP es el instrumento donde se van a contar y a decir quiénes fueron los que mandaban asesinar, destruir y maltratar al pueblo colombiano. Es una desgracia con este gobierno,